Bienvenidos a la materia de programación lógica y funcional. Vamos a ver los temas de la unidad 1 con respecto a los conceptos fundamentales, el tema 1.1 que son los estilos de programación. Los estilos de programación, existe una gran variedad. Los lenguajes de programación existentes se pueden clasificar según el estilo de programación que soportan. A estos estilos también se les conoce como paradigmas. Los paradigmas serían el imperativo, el declarativo y el orientado a objetos. Generalmente el estilo orientado a objetos aparece en lenguajes de base imperativa, enriquecidos con las nociones de objeto, clases y herencia. El estilo declarativo es muy diferente del imperativo y bastante próximo al nivel de abstracción de los lenguajes de especificación. Incluye los lenguajes de programación funcional y los lenguajes de programación lógica, objeto de este curso. Los lenguajes de programación imperativo pueden ser Pascal, Ada, C, C++, Java, y un programa consiste en una secuencia de órdenes que se ejecutan una tras otra modificando los valores de variables por medio de asignaciones. Por ejemplo, podemos decir que X se le asigna el valor de X más 1. Esto quiere decir que se incrementa X en 1 el valor de la variable entera. En cambio, en los lenguajes funcionales surge el concepto de función o se utiliza el concepto de función que viene de las matemáticas. La función se representa con una f y es una transformación que se puede aplicar a unos datos iniciales, llamados argumentos o parámetros, y devuelve un dato final llamado resultado. La mayoría de los lenguajes de programación disponen de funciones predefinidas para realizar diversas operaciones matemáticas, como operaciones aritméticas, trigonométricas, de cálculo, así como de recursos que permiten a los usuarios definir otras funciones para propósitos específicos. Por ejemplo, la siguiente función escrita en Pascal calcula la suma de los cuadrados de los números enteros positivos comprendidos entre 1 y n. Una función que dice suma de cuadrados, dice que le va a llegar un valor entero y va a regresar un valor entero, comienza con un begin, hay una variable tipo S y tipo I de tipo entero, S comienza en 0, I comienza en 0 y es un ciclo while. Mientras I sea menor que N, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que va a incrementar el valor de I y que va a calcular el valor de la suma de cuadrados. ¿Qué quiere decir? I por I es elevarlo al cuadrado, más S, que en ese momento era 0, pues tendríamos 1 por 1 al cuadrado, más 0, 1. Se incrementa I y ahora I vale 2, entonces sería 2 por 2 al cuadrado, quiere decir 2 por 2, 4, más lo que tenía S sería 1. Y así, la siguiente sería 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, más la acumulación de S, que era 4 más 1, 5, y así sucesivamente, y retorna el valor de suma al cuadrado. Naturalmente, las funciones utilizadas en programación no siempre operan con objetos matemáticos. Por ejemplo, para su aplicación de procesamiento de texto, se podría definir una función de formateo. Sus parámetros serían un texto sin formatear junto con información acerca de cómo procesarlo, mientras que su resultado sería un texto formateado. Los lenguajes de programación funcionales son imperativos que contienen asignaciones y otras construcciones que controlan el orden de ejecución, tales como bucles y llamadas a procedimiento. En un lenguaje funcional, un programa lo que contiene únicamente es la definición de una función. Concretamente, vamos a hablar del lenguaje funcional Haskell, ya que las funciones se definen por medio de ecuaciones, declarando los tipos de parámetros y su resultado. Así que Haskell viene siendo un lenguaje matemático porque se basa en funciones. Las siguientes funciones sirven para calcular el cuadrado de un número entero y el máximo entre dos enteros, respectivamente. Cada una de las dos ecuaciones de Max tiene asociada una condición. Por ejemplo, dice cuadrado, esta es una función y dice que tiene un valor entero y que va a dar como resultado un valor entero. Por ejemplo, cuadrado de n es un valor entero, es igual a n por n. Aquí está declarada la función, cuadrado de n es igual a n por n. Ahora, la función máxima dice que va a recibir dos valores enteros y va a dar de salida un valor entero. O sea que tiene tres parámetros. Entero, entero, entero. Entonces la función se llama max y te da dos números, n y m. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si n es mayor o igual que m, entonces el mayor es n. Pero si n es menor que m, entonces el mayor es m. Tengo
el primer entero que es n, el segundo entero que es m y el tercer entero sería el resultado. Esta sería la función máximo o max. Una función de la función sumquad o suma de cuadrados se puede escribir en Haskell como sigue. Observemos que la definición es recursiva, o sea que se vuelve a llamar a sí misma. No necesitamos usar un ciclo. Las condiciones asociadas a las dos ecuaciones distinguen los casos directo y recursivo. Entonces, suma de cuadrados dice que utiliza dos parámetros, un valor entero y retorna un valor entero. ¿Qué es lo que le llega? El valor de n. Entonces, si n es igual a 0, pues directamente va a ser 0. Pero si n es mayor que 0, ¿qué dice? Mandas llamar al cuadrado de n más suma de cuadrado de n menos 1. ¿Qué está haciendo con esto? Que cuando manda llamar suma de cuadrado va a ir decrementando el valor de n. Por ejemplo, si tuviera el valor de 3, cuadrado de n, ¿qué fue? Regresamos a ver la función. Si regresara 3, sería 3 por 3, 9. ¿Y suma de cuadrados qué valor tiene en ese momento? Nada. Dice que va a regresar con el valor de 3 menos 1. En este caso es 2. Cuando yo tengo el valor de 2, vuelvo a entrar con suma de cuadrado 2 y ¿qué va a pasar? Va a mandar a llamar al cuadrado de n. Cuadrado de n con 2 sería 2 por 2, 4. Más lo que tenía sumado cuadrado, suma de cuadrado, entonces tendríamos 9 más 4. Ahora se va a ir 2 menos 1, sería el valor de 1. Se va a suma de cuadrado, 1 por 1, 1. Y entonces tenía la suma anterior de 9 más 4, 13 y 1, 14. Y ahora n se va a ir, n menos 1 es 1 menos 1, 0. Cuando regresa otra vez a la función suma de cuadrado y te dice que es 0, entonces vale 0. Se quedaría entonces con el valor que sumó de 9 más 4 más 1. Y de esa manera, 9 más 4 más 1, estamos hablando de un valor de 14. Vemos también que la definición de sum cuadrada es la función cuadrado definida previamente. En general, la definición de cualquier función puede usarse en ecuaciones, otras funciones definidas en el mismo programa. En cierto modo, un programa funcional se comporta como una calculadora muy potente que puede usar funciones complejas definidas por el programador. Un cómputo siempre consiste en la evaluación de una expresión que usa las funciones definidas en el programa, usando el intérprete de UX98 para el lenguaje Haskell. Se puede evaluar expresiones en las que intervengan las funciones cuadrado, max y sumquad. Aquí tenemos, por ejemplo, cuadrado de 2 más 3, ¿qué va a hacer? Primero, sumaría 2 más 3 y mandaría a llamar la función cuadrado. 2 más 3 es 5, entonces cuando manda a hacer cuadrado sería 5 por 5, 25. Primero aquí sería la función, saca el máximo entre 2 y 3. ¿Cuál sería el máximo entre 2 y 3? 3. Al cuadrado sería 9. Ahora dice suma de cuadrados del máximo entre 2 y 3. ¿El máximo quién es? 3. Entonces manda a llamar la función suma de cuadrados. ¿Y qué nos dio hace rato el valor de suma de cuadrados del valor 3? Pues nos dio 14. De esa manera, las funciones pueden estar agrupadas o anidadas. Para poder realizar las pruebas anteriores, es necesario previamente cargar un programa cuyo texto contenga las definiciones de las funciones cuadrado y sumquad. No es necesario incluir max, porque max ya es una función que está predefinida en el lenguaje Haskell. ¿Cuáles serían las características de los lenguajes funcionales? Las funciones definidas en un lenguaje imperativo pueden causar efectos colaterales. Por ejemplo, la siguiente función Pascal incrementa en 1 el valor de la variable global m cada vez que es ejecutada. Aquí tengo, por ejemplo, una función hecha en Pascal, tiene un ciclo y está mandando llamar el siguiente. Los efectos colaterales hacen más impredecible el comportamiento de los programas en este tipo de lenguajes. En cambio, en un lenguaje como Haskell funcional, simplemente tengo la función y dice que m es igual a 0, x es igual a 0 y y es, tengo el valor de m más el valor siguiente de x. Siguiente de x, ¿qué sería? X más 1, estar incrementándolo. En cambio acá dice que primero mandas llamar al siguiente y luego le sumes m. Sí hay una diferencia en este tipo de programación. Esta sería la primera parte del tema 1.1.